Y hoy vamos a conversar con Lorenzo Lazo Margaín. Él es economista, empresario y referente en el análisis financiero de política pública en México. En un momento clave para el país, marcado por desafíos en seguridad, tensiones diplomáticas con Estados Unidos y el reto de mantener ese crecimiento económico bajo un nuevo gobierno. Para ello estaremos hablando de cómo la soberanía, cómo ese Estado de Derecho, esa competitividad y esa estabilidad institucional son factores importantes. ¿Cómo se proyecta México ante el mundo? ¿Qué viene para esa relación bilateral con Washington? ¿Y qué necesita el país para poder asegurar confianza, inversión y gobernabilidad en los próximos años? Bienvenido, Lorenzo. Gracias por acompañarnos aquí en Comercio TV. Al contrario, muchísimas gracias por la invitación. Me da mucho gusto saludarte, a todo tu equipo informativo y al público que nos está sintonizando. Excelente, Lorenzo. Arrancamos esta conversación bastante importante con un tema que sabemos es bastante tenso y latente en México, la violencia criminal que afecta la inversión, el turismo y también esa percepción del país. ¿Cómo puede México, coméntanos, Lorenzo, fortalecer el Estado de Derecho sin comprometer soberanía ante esas presiones de Estados Unidos para intervenir? Pues mira, yo creo que son dos dimensiones, ¿no? La primera es la parte de política interna. El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum acaba de cumplir un año en esta administración y ella ha tomado una decisión de no ser un Estado altamente policíaco, severamente represor o agresivamente hostil, como pudieran suceder en otras partes del mundo, para detener, contener o confrontar a los delincuentes. Esto lamentablemente sí está definiendo que muchas zonas del país estén amenazadas o extorsionadas por grupos de caciques relacionados con la delincuencia organizada y que muchos de ellos tienen un vínculo con estructuras de delincuencia que rebasan nuestras fronteras. El nivel de actividad de México, pues somos y seguimos siendo la decimotercera economía del mundo. Esto nos implica que tenemos una responsabilidad productiva, una capacidad competitiva, una mano de obra calificada y una estructura de recursos y de relación geográfica muy importante que ni la delincuencia está limitando. Esto quiere decir que la actividad económica avanza aún con los riesgos que representan las condiciones de inseguridad. Por otro lado, la otra parte que tú mencionas, la política del presidente Trump, que apenas va a cumplir un año de ser electo, pues implica una actitud, digamos, de redefinición hemisférica. Una cosa que Estados Unidos había mantenido lejos, una política hemisférica, Trump la toma ahora como una política bastante hostil, bastante agresiva en dos dimensiones. La dimensión comercial, con una estructura de esta diplomacia tarifaria a contentillo de las similitudes o afinidades ideológicas con su gobierno, y la actividad de carácter hostil en el caso de definir con quizá sobrada razón que los grupos delincuenciales tienen una actividad terrorista por el nivel de hostilidad y por la estructura de, vamos a llamarle, de organización internacional que representan. Muchos de ellos, y esta organización internacional, con vínculos importantes en el suministro de armas de manera clandestina procedente de los Estados Unidos, y por otra parte el hecho de la producción de sustancias tóxicas y adictivas que, si bien se producen en México o se transitan vía México, pues tienen un mercado de consumo el más importante del mundo en los Estados Unidos. En este dilema, el gobierno de México pues requiere el apoyo, el llamado de la presidenta a una unidad nacional, aún pendiente este llamado, una presidenta que sigue pues un poco la tendencia de su predecesor, gobernando para sus electores, y que requiere pues abrir el espectro de su negociación política con todas las fuerzas, aún las de oposición, para consolidar una estrategia de seguridad nacional.
Qué interesante todo lo que comentas, Lorenzo, y realmente lo que incluso dices, ¿no? La potencia que tiene realmente México en lo que es su economía. Y por ello nos hablabas en ese momento de que pues México, a pesar de todo lo que ha visto, este crimen, esta delincuencia, ha logrado sostener ese crecimiento económico. Y bueno, en este caso te pregunto, ¿cómo evalúas tú ese balance entre cooperación con Washington para poder también evitar dependencia, especialmente en temas de seguridad y migración? ¿Qué prevés tú, de hecho, para esa relación entre la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, con el presidente Donald Trump, con lo que es Washington? La relación México-Estados Unidos, me lo decía hace muchos años el que fue embajador y luego subsecretario del Departamento de Estado, John Dimitri Negroponte, me decía, en las relaciones diplomáticas con México, en este caso, hay dos tipos de asuntos, los que se resuelven y los que solo se negocian. Entonces, habremos que ver qué es lo que estamos negociando y qué es lo que estamos resolviendo. En próximos meses tendremos que resolver una nueva etapa de nuestra relación comercial con Estados Unidos y Canadá y tendremos que determinar si el gobierno del presidente Trump quiere mantener una relación trilateral en esta relación comercial de Norteamérica o él, en su costumbre, le gusta establecer relaciones bilaterales de poder y de autoridad. El otro tema es el tema de seguridad y de consumo de sustancias tóxicas y adictivas. En esta relación, México requiere, sí, mucha inteligencia, mucha información y mucho respeto territorial y de carácter institucional a la soberanía de México. Por razones históricas, México tiene una huella moral, una herida histórica importante en la presencia de fuerzas extranjeras en nuestro territorio. Y por lo tanto, es un postulado de carácter constitucional y es una política de Estado que la cooperación es un acto de voluntad y no un acto de imposición. Por lo tanto, es necesario que en esta cooperación se pueda establecer las cadenas de información, de cooperación para destruir, controlar o finalmente erradicar los flujos ilegales de estas sustancias tóxicas que una vez que cruzan la frontera de los Estados Unidos desaparecen de la información pública, de la información estratégica y llegan a la esquina pues de muchas ciudades, de muchas universidades, de muchos consumidores. La estructura interna de Estados Unidos en esta distribución es tanto más compleja y tanto más delincuencial y quizá tanto igual o más corrupta que lo que puedan estar sometidas las autoridades locales y de vigilancia de algunas zonas de nuestro país. Ahora, Lorenzo, estamos hablando en este momento de lo que es esa guerra contra el narco. La presidenta Clara Sheinbaum ha dicho que no irá por decirlo así, atacar como anteriormente se ha buscado hacer a todos estos grupos de narcotraficantes. ¿Qué dirías tú entonces, Lorenzo, que México necesita reforzar en ese momento? Si en ese caso no va a haber guerra pues, de arma y arma contra esos pues, carteles, pero se quiere, ¿no? Al menos ese es el mensaje que está dando la presidenta de atrapar a esos, de hacer justicia. ¿Cómo podría México en ese caso hacer justicia y en ese caso también contrarrestar esa violencia y también contrarrestar lo que es la presencia de narcos en el país? Pues mira, esto lo ha sufrido muchos otros países de nuestro continente, lamentablemente, y esto requiere pues una estructura de autoridad, un sistema de justicia, pero sobre todo una cultura de legalidad que abarque a todo el país. No va a ser posible que quien gobierne el país de manera individual, con su propio partido, o solamente con un grupo de estructuras armadas dentro del ejército, la Marina, la Guardia Nacional y la Seguridad Pública, puedan controlar un sistema tan, vamos a llamar, tan inmerso en muchas de las estructuras del país. La primera estrategia, yo creo que es, como repetía yo al principio del comentario, un acuerdo nacional en donde se busque desescalar el nivel de violencia que tiene este conflicto. Desescalarlo, es decir, bajar el nivel de armamento, bajar el nivel de violencia, reducir los desaparecidos y los asesinatos. Esto es un elemento que conlleva no solamente una estrategia de fuerza y de autoridad,
sino lamentablemente quizá detrás del telón una estrategia de negociación. Si no hay mercado, entonces no hay delincuencia. Y mientras exista un mercado de consumo tan grande en los Estados Unidos, los países latinoamericanos estamos limitados económico, institucional y de carácter administrativo para poder entrar de frente con este problema. La economía informal está inmersa de una economía ilegal. Y esta economía ilegal es transfronteriza. Esta economía ilegal, en el caso del armamento, está escudada en una interpretación quizá nada conveniente de la segunda enmienda de los Estados Unidos respecto a la aportación de armas, respecto al mercado negro de este tipo de armamento, que en ocasiones hay zonas de estos grupos cuyo armamento quizá es igual o mejor que nuestras armas de defensa institucionales. Esto necesariamente va a llevar a una situación, si no de confrontación, sí de persuasión autoritaria hasta donde la ley permita para desescalar, repito, el conflicto en términos de pérdidas de vida y en términos de armamento. Y con ello, ¿qué dice Lorenzo? ¿Cómo reacciona la ciudadanía ante una política de no confrontación contra estos grupos criminales, sabiendo el daño que ha causado? Pues ese es el punto. Hay una crisis social de credibilidad, hay una crisis social de respeto o no a la gobernabilidad, que si bien por una parte existe un sistema que hoy, como tú ves, nos permite estar aquí en la vía pública con toda tranquilidad a mí y a un grupo de millones de mexicanos, pero hay un problema de gobernabilidad a nivel institucional en donde se sospecha y en algunos casos se confirma que en distintos niveles de autoridad estén inmersos intereses y complicidades de delincuencia de alto nivel. Esto es un problema que debe de atender el gobierno, es un problema en donde las fuerzas políticas, más allá de estar señalándose, ofendiéndose o insultándose en un debate legislativo vergonzoso, porque la verdad ha decaído el nivel del debate legislativo a un nivel realmente de vergüenza pública, pero que se eleven las miras, que se convoque, la presidenta lo puede hacer, tiene una popularidad positiva, pero los indicadores sobre los cuales se califica su gobierno han descendido de manera considerable. Hoy el tema de seguridad, el sacrificio que se hizo del alcalde de Uruapan, una pequeña ciudad importante para México, importante para los consumidores de los famosísimos aguacates mexicanos, una gran ciudad, y que tiene además un reciente asesinato de un líder del limón persa, de todos los productores. Esto nos indica que no solamente es un hecho de producción de sustancias tóxicas y adictivas, es toda una organización de extorsión, de cobrar derechos de protección, de amenazas, y que el gobierno tiene la obligación, la autoridad constitucional y la responsabilidad pública de garantizar la paz social. La verdad que qué excelente escuchar su opinión, Lorenzo, definitivamente. Ahora, para cerrar ya esta conversación, desde su experiencia en política pública, ¿qué pilares institucionales y económicos cree usted deben priorizarse para poder asegurar gobernabilidad, pero también confianza empresarial en los próximos años en México? Pues lo primero es la seguridad, es decir, que haya seguridad jurídica, que haya piso parejo para con los que cumplimos con la ley y no excepciones para quienes la evaden, pero sobre todo el hecho de que se acepte que quien viola la ley debe de tener un proceso legal perfectamente definido, con un debido proceso, pero que se enfrente a una sanción. La tolerancia, la simulación, la espera de que en algún momento dado los grupos delincuenciales de manera espontánea dejen de hacerlo, es un error. Se tiene que establecer un sistema de autoridad, se tiene que ejercer esa autoridad con pleno respeto a derecho, pero es el hecho también de que el público y la sociedad sabemos que todo Estado tiene y debe ejercer el monopolio de la autoridad y de la fuerza para garantizar la paz social.
Lorenzo Lazo Margaín, muchas gracias por acompañarnos hoy aquí en Comercio TV con su opinión y su perspectiva bastante amplia y clara sobre lo que es la situación actual en México. Esperamos tenerlo próximamente también aquí para seguir conversando a medida que también sabemos pues van habiendo cambios dentro del país. Por lo pronto, hasta la próxima. Muchas gracias, muchos saludos. Y con esto nos vamos a una breve pausa comercial y regresamos con más. No se mueva.